Luego tengo nuevas velocidades, tengo nuevas posiciones y todo eso se va a ir acumulando información. Luego voy a tener nuevas posiciones, hago un update de los campos de fuerza, cómo van interaccionando, hago la sumatoria de entre ellas y voy acumulando y acumulando información e integrándolas, ¿no? Hay una integración. Ahora, nosotros, si bien hemos agregado temperatura, es para la velocidad inicial para que arranque el algoritmo de Berlet y encontrar el mínimo. Pero luego a mí me interesa conocer al material en un estado de temperatura constante, ¿no? Porque nosotros estamos supuestamente a una temperatura constante. En el ambiente o en el reactor, se supone que logramos controlar la temperatura. O sea, para nosotros llegar a escalar un proceso industrial, controlamos o deberíamos de controlar muy bien las temperaturas, no tienen que ser fluctuantes. Y entonces, a veces sí me interesa conocer el material a determinada temperatura, pero ese valor de temperatura que yo he agregado solamente para arrancar la simulación, para darle una velocidad inicial, que luego esa velocidad se ha ido actualizando. Pero si yo quiero conocer el material en una temperatura constante, tengo que ir constantemente de la temperatura bajita que le agregamos, porque las velocidades iniciales tienen que ser bajitas o si no, puedes hacer un bias en el cálculo si colocas temperaturas muy grandes inicialmente. Porque las nuevas posiciones tienen que ir variando de a poco hasta minimizar. Si tú le metes mucha temperatura de arranque en el cálculo, vas a hacer que las nuevas posiciones sean muy abruptas y en vez de mover solamente displacement de los átomos un poquito, haces todo un cambio configuracional que puedes estar alejándote del dato experimental inicial. Entonces, si la temperatura inicial para arrancar es siempre baja, pero a veces a mí me interesa ir a 300 Kelvin, que es la temperatura de interés o a más. Entonces yo necesito calentar el sistema de a pocos para llegar a esa temperatura ideal y de ahí agregarle un termostato para mantenerla en constancia igual a la presión. Entonces aquí es cuando nosotros lo reconocemos y decimos que estamos haciendo una dinámica molecular. Y esto es porque cuando uno va integrando temperatura en cada ciclo de simulación, hay una energía externa constante que es la energía cinética. Entonces, es por eso que se conoce como ya dinámica molecular. Pero sigues utilizando las mismas ecuaciones de la energía potencial, simplemente que es que va a agregarse una nueva fracción energética que es la energía cinética. Y obviamente la energía potencial también se ve influenciada porque como la temperatura va incrementándose, la velocidad también. Entonces las nuevas posiciones también. Entonces, en verdad la temperatura se va integrando en la energía potencial igual. Y es la suma de la energía cinética y la energía potencial, es la energía total que logra reportarse, porque es ese valor de energía que se ve en el experimento, ¿no? En el experimento, la mayoría de los experimentos no ocurren a 0 Kelvin. Entonces, la mayoría de los experimentos en el laboratorio ocurren a 300. Entonces, en verdad, para validar necesitas equilibrar la temperatura a esos valores. Entonces, tú puedes calentar el sistema muy rápido o muy lento. Si tu sistema molecular es un polímero, tiene muchos grados de libertad de rotación, entonces es mejor ir lento porque las mismas fuerzas constantes, los resortes entre ellos les permite hacer esas rotaciones. Pero si tú tienes un cristal que no permite, los cristales no permiten hacer rotaciones, de repente sí te puedes dar el lujo de calentarlo un poco más rápido porque hay una estabilidad ahí. No le generas un sesgo, porque para cambiar de estado en algún material que es cristalino, toma
bastante temperatura, toma más de 300 Kelvin para lograr eso, llegar a ser amorfo. Pero para los polímeros no le cuesta nada. Es más, logran tener configuraciones muy diversas a temperaturas ambientales. Es una superposición de varios estados. En realidad puedes tener un supercoil y luego un coil más relajado y luego un supercoil al extremo. Entonces, eh, va a depender mucho de su material. Es mejor no generarle un bias porque si lo calientan muy rápido pueden hacer que tengan configuraciones que así nomás no tendría. Entonces va a depender mucho de su material. Pero la finalidad generalmente es llegar a 300 Kelvin. Nosotros hacemos toda esta simulación en un espacio de simulación, que le decimos, o en una caja. Es decir, nosotros definimos hasta qué límites los átomos se pueden mover. Y pasando esos límites, el cálculo frena, ¿no? Es para poder controlar una energía potencial mala. Cuando tú arrancas con una energía potencial que no corresponde a tu sistema, encuentras unas configuraciones muy raras, con unos displacements tan abruptos que físicamente no se responde. Entonces, para evitar eso, es mejor utilizar unas limitaciones en la simulación de espacio. Pero también mucho va a depender de lo que ustedes estén evaluando, porque de repente estén evaluando expansión de un material que ya saben que es termorresponsivo, y entonces lo que hacen es que esta caja de simulación sea relajada, que se vaya variando y ajustando la dimensión conforme a las mismas ecuaciones se van a ir resolviendo. Entonces va a depender mucho de qué es lo que ustedes buscan, pero generalmente nosotros hacemos la simulación digamos, en una caja de simulación que le permite un control de la posición para no tener estructuras caóticas luego. Pero cuando tú tienes esa caja de simulación, si la haces también muy justa, haces que mientras se están moviendo los átomos, muy probable que salgan dentro de ese espacio de simulación. Entonces, para evitar que eso ocurra, porque como les dije, la simulación se corta cuando se sale de la caja de simulación, es que tú le generas unas imágenes fantasmagóricas en todos los ejes a tu caja. Entonces, si sale un átomo del espacio de simulación, se ve reflejada en las imágenes de la caja. A eso se le conoce como periodicidad. Pero, pues, hay un límite también, ¿no? O sea, si tienes muchos de tus átomos que salen de la caja de simulación, es porque tu force field no ha sido bien parametrizado, no has escogido tal vez los correctos parámetros, o peor aún, no has cogido el grupo de ecuaciones de energía correctas. Entonces, también no es la idea de que empieces con la simulación y hay átomos ahí que logren salirse de la caja. Es físicamente y casi imposible, a no ser que esté viendo ahí una explosión de átomos. En verdad, no es lo probable. Es por eso que muchos programas, cuando hay muchas salidas de elementos de la caja, los convierte como fantasmas, ghost atoms, y cuando tienes ya muchos, ya también como que el algoritmo ya algo raro está pasando y te marca error y se para. Y a veces sí es bueno que cuando uno escribe el script tengas sistemas de corte, porque si no puedes dejar estar creciendo un cálculo que en la tercera interacción ya estuvo mal, pero no te das cuenta y sigues ocupando tiempo de simulación haciendo algo que ya venía mal. Entonces es bueno también tenerles criterios de corte.
Los criterios de corte también tienen que ser criterios basados en la física. También no puedes ir adivinando los sistemas de corte. Bueno, más allá les voy a hablar también otros criterios de corte, de simulación. Generalmente esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos que llegar a una temperatura a veces ideal o a una presión ideal, y generalmente para eso tienes que utilizar comandos que te simulen un termostato y un barostato. Entonces, si uno quiere fijar la temperatura y la presión, entonces tiene que agregarle un reservorio de calor y tiene que agregarle como un pistón ghost también. Es decir, controlar el volumen de este espacio de simulación, y cuando ves que la presión está decayendo a una presión ideal, pues reduces el volumen de la simulación, el mismo algoritmo lo va reduciendo hasta equilibrar la presión. Lo que tú quieres es que la temperatura y la presión estén constantes. Eso es lo que mayormente uno quiere. Entonces hay estas estrategias para lograrlo, porque las fluctuaciones en la presión y la temperatura se dan en el cálculo. Entonces, si uno quiere que sean constantes, pues tienes, por ejemplo, en la temperatura tienes un reservorio de calor extra. Puedes agregar o puedes quitar, dependiendo de cómo está yendo la fluctuación de la temperatura en el tiempo de simulación. La cosa es que logres subsanar esas fluctuaciones y mantenerlas constantes. Es más o menos esto, ¿no? Es como ir generando un pequeño pistón, y cuando, por ejemplo, en el momento de la simulación con las nuevas posiciones, la presión se te disparó, y tú quieres bajarlo, entonces relajas el pistón y vuelves a calcular las velocidades en los átomos y vuelves a ajustar las ecuaciones hasta lograr una presión ideal.